Ya seguimos en nuestro sillón de conversación de entrevista. Vamos a hablar de la Escuela de Formación de Gobierno Reforma Chile. Estamos con Ángelo Palomino, vicepresidente de Reforma Chile. Ángelo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. Bien, aquí estamos. Yo estoy Aquí media estamos. resfriada, Media resfriada, pero así el tiempo, así el invierno, ¿no? Uno va y costando, viene. costando que arranque esta semana, pero bueno, aquí estamos, analista político y magíster en estudios políticos. Ángelo, para entrar ya en materia, coméntanos en qué consiste Reforma Chile para ya tener una base de conversación. Sí, Reforma Chile es una asociación de perfil social cristiano compuesta por jóvenes, profesionales, interesados en los asuntos públicos de la nación, interesados en poder cumplir una visión que sentimos que el Señor nos ha entregado y que es poder transformar nuestra nación desde los principios cristianos, desde una cosmovisión cristiana, para aportar en medio del contexto democrático en el que hoy día nos encontramos como chilenos. Perfecto. ¿A quiénes está dirigido esta escuela de formación? Sí, está dirigido principalmente a jóvenes, jóvenes desde 18 años en adelante que hayan podido concluir sus estudios secundarios, sus estudios de enseñanza media, y especialmente aquellos que tal vez estén estudiando en la universidad o que ya estén en vías de terminar o concluyendo. Perfecto. ¿De qué manera los cristianos que están interesados en la política pueden participar en ella, según tu mirada? Sí. Hay muchas formas de participar, ¿eh? Uno siempre tiende a creer que las instancias institucionales son las únicas maneras o vías para hacerlo, ¿eh? Pero en realidad, claro, uno se imagina una campaña política, uno se imagina quizás participando en algún proceso electoral, que es una segunda instancia, pero hay más maneras. Primero, a través de las instancias de debate, de discusión, que muchas veces se generan dentro de los mismos contextos comunitarios en los que se desenvuelven los jóvenes cristianos del hoy, dentro de las mismas instancias formativas que ellos tienen, es decir, en los colegios, las universidades. Son instancias que no solamente buscan entregar, por ejemplo, algún tipo de información o materia específica, sino que es mucho más que eso, ¿no? Hay una instancia formativa global y por lo tanto en esos momentos los cristianos pueden también participar porque, insisto, la política no es solamente algo restringido a lo institucional, tiene que ver también con el espacio público, con los discursos, con los relatos, con nuestra cultura, con la cosmovisión que también las personas portan y que pueden transmitir cuando exhiben también una opinión respecto de las discusiones públicas que acontecen en nuestro país. Súper. Coméntanos también de qué se trata este diplomado que están realizando desde Reforma Chile. Sí, justo trayendo acá un díptico. El flyer. Sí, este diplomado se llama Diplomado en Política y Asuntos Públicos y tiene el propósito de poder capacitar, formar a personas que sean cristianas para poder tener un conjunto de conocimientos y herramientas que le permitan, desde una mirada cristiana, académica, sólida, contribuir a las instancias públicas, políticas, ya sea porque están participando en una ONG, en debates ciudadanos, o también si es que eventualmente alguien, por ejemplo, evalúa incluso incursionar en la arena política derechamente. Hay varios módulos que tiene este diplomado. Uno de ellos es Cosmovisión y Cultura, otro es sobre elementos de política y pensamiento político, el tercero es sobre gestión pública y políticas públicas y finalmente un módulo sobre liderazgo y gobierno. Coméntanos el costo de este diplomado y los medios de pago también. Sí, este diplomado tiene un valor de 400.000 pesos del arancel y 50.000 pesos la matrícula. No es caro, digamos, pensando en que la oferta de diplomados en Chile son más bien del orden de 700, 800, a 1.000.000, incluso más. Pero adicional a eso hay descuentos y becas a los cuales uno puede aplicar del 30 y del 40% en algunos casos específicos, como por ejemplo por pago al contado, 40% de descuento también para aquellos que son estudiantes universitarios. Perfecto. Y el mismo porcentaje de descuento para integrantes, 3 o más integrantes de una misma congregación. Mira,
Está súper bueno eso. Tienes que reclutar a tu amigo ahí en la iglesia. ¿Cuánto tiempo dura este diplomado? Y si podemos saber un poco de cuáles son las materias que están ahí involucradas en este diplomado. Sí, la duración es de 4 meses. Son aproximadamente 80 horas cronológicas de estudio y parte ahora en agosto, la segunda semana de agosto, y es hasta la primera semana de diciembre. En realidad hasta la última semana de noviembre, pero la primera semana de diciembre está disponible para, en el fondo, la ceremonia de titulación para todos aquellos que hayan podido cursar este programa de diplomado. ¿Qué es lo que esperamos que las personas puedan aprender acá? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Conocer primero sobre cosmovisiones, ¿sí? Nosotros decimos generalmente que tenemos una cosmovisión cristiana, ¿no es cierto? Una cosmovisión teísta, pero también hay otras cosmovisiones en el mundo, ¿no? Está la cosmovisión animista, naturalista, y hay una serie de otras corrientes también de pensamiento. Por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos del postmodernismo, ¿no? Como una característica de la cultura actual. Entonces queremos adentrarnos en ese tipo de temáticas para partir. También revisar otras temáticas que son relevantes para el estudio de los fenómenos políticos y para contribuir a que los cristianos comprendan de una manera mucho más sólida los fenómenos políticos actuales, como democracia, qué significa opinión pública, el poder, la conceptualización del poder de distintas maneras, además de pasar un recorrido por distintas tradiciones de pensamiento político, ¿no? Las tradiciones más relevantes son sin duda el liberalismo, el socialismo, pero también el socialcristianismo. En el caso del módulo de gestión y políticas públicas queremos aprender sobre la gestión dentro de la administración del Estado y también cómo se toman las decisiones públicas y se construyen las políticas públicas, cómo se formulan, cómo se implementan y cómo eventualmente se evalúan en todo este ciclo de implementación, de formulación, de creación de las políticas públicas. Y finalmente, en el módulo de liderazgo, también obtener ciertos conocimientos, ciertas herramientas respecto de las teorías del liderazgo y cómo desarrollar un liderazgo eficaz en el contexto del Chile actual. Perfecto, qué interesante tema de conversación. Coméntanos acerca de las redes sociales de Reforma Chile para que nuestros amigos y amigas interesadas, los televidentes interesados en este tema, puedan contactarlos. Claro, sí, bueno, estamos por lo pronto en Facebook como Reforma Chile, todo junto, todo junto a Reforma Chile, nos encuentran inmediatamente, y también en Instagram como Reforma Chile _, ¿sí? Adicional a eso también tenemos otros medios de comunicación, otros canales como el correo efg@reformachile.cl, EFG porque es Escuela de Formación de Gobierno, entonces efg@reformachile.cl. Súper, bueno, ahí todos los interesadas, atentos a este diplomado, porque bueno, nosotros lo hemos conversado ampliamente acá en TN contigo. A veces como cristianos nos desentendemos un poco de lo que es la política, de los asuntos políticos y públicos, pero hablando así sin tapujo, somos bien buenos para criticar a veces, somos buenos para criticar pero poco para accionar, para estar involucrados realmente en los asuntos que finalmente terminan afectándonos a todos y todas. Así que esta es una buena oportunidad para poder conocer, para involucrarse con respecto a lo que sucede en términos de política en nuestro país. Y en ese sentido, preguntarte acerca de cómo nace también un poco esta idea de hacer este diplomado, de llevarlo a cabo. ¿Cuál es la intención también con el cual ustedes finalmente lo imparten y el objetivo un poco de las personas que terminen siendo parte de este diplomado? Sí, yo creo que hay muchas personas dentro de las congregaciones cristianas que tienen un llamado a servir a Dios, no solamente, digamos, dentro del templo, como Exacto. Uno podría decir tradicionalmente, ¿no? No solamente cumpliendo funciones de pastor o de cualquier otro tipo de ministro, que está súper bien, pero también nosotros creemos que el propósito de Dios no se agota ahí en eso, ¿no? Sino que también Dios tiene propósitos para cada una de las personas, incluso aunque no fuese alguien que se desempeñe dentro de una congregación, digamos, al 100%. Y entonces hay personas que también tienen un llamado a la esfera pública, a ser servidores públicos, ya sea como autoridades elegidas a través de
mecanismos de elección popular, candidatos, por ejemplo, pero también pueden haber personas que están interesadas en el servicio público, es decir, trabajar dentro del Estado y trabajar para servir al bien común, y creemos que hay cristianos también que tienen ese llamado. Pero por otra parte, también hay personas que quizás sin tener esa intención, ese llamado, quizás tienen otro tipo de profesión, otro tipo de intereses, sí están interesados en comprender el Chile actual, en comprender los fenómenos políticos, en comprender el pensamiento político que muchas veces guía o no a las personas cuando votan en las distintas votaciones que se generan, por ejemplo, dentro del Poder Legislativo. Y no solo eso, también hay personas que inclusive tal vez desean tener una ciudadanía también más activa. O sea, ustedes mismos lo decían, de repente los cristianos nos desentendemos un poco, nos movemos más por la queja, por la protesta y no tanto por la propuesta, ¿no? Y entonces ahí es súper importante también que como cristianos contemos con herramientas sólidas que nos permitan comprender la política chilena y también ser partícipes activos de ella a través de una ciudadanía activa. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a aquellos y aquellas que sienten esa vocación por anhelar estudios en la política o ser un actor preponderante en primera línea de la política? El mensaje que tú les das a aquellos que no se atreven y sienten esa pasión por saber más, por ser profesional también, claro, en esta área, entonces, para que tú les puedas brindar ese mensaje desde tu corazón hacia ellos. Sí, yo creo que hay un patrón que uno ve en la escritura y que está presente en gente como Daniel, como José, a quienes Dios utilizó en su momento para generar procesos de transformación cultural y sociopolítica en esas respectivas culturas en las que ellos se movían, que por supuesto no eran culturas cristianas, pero que no obstante generaron un proceso de transformación. ¿Por qué? Por un patrón que a mí me parece que está presente. Primero, una alta integridad moral y espiritual. O sea, personas que, como uno ve, un Daniel que no se contamina, ¿no es cierto?, con la comida del rey, un José que no cede ante la esposa de Potifar, pero también hay otro elemento, y es que son personas que están altamente preparadas, altamente capacitadas. O sea, vemos a José que sabe administrar un imperio completo y ser el segundo después de Faraón y administrar una crisis. Imagínense, nosotros sabemos lo difícil que es, dado que hemos pasado situaciones en Chile muy complejas y en el mundo en realidad a propósito de la pandemia, y qué difícil es administrar un país en crisis, ¿no? Y cómo vemos a José, ¿no es cierto?, haciéndolo y saliendo adelante. Entonces vemos ahí preparación también, no solo integridad moral, sino también mucha preparación. Y también vemos a un Daniel que es llamado 10 veces mejor que los sabios de su época. O sea, yo veo ese patrón en estas personas. ¿Qué creo entonces que los cristianos deberíamos buscar si estamos llamados efectivamente al servicio público, a esta área? Una alta integridad moral por una parte, a propósito también de escándalos de corrupción, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, una alta preparación, ¿sí? O sea, no basta con que sepamos solamente la escritura, necesitamos también conocer cómo funciona la política en el día de hoy. Perfecto. Yo para cerrar tengo una última pregunta y también una opinión que va en relación con respecto a que muchas veces como cristianos tenemos miedo de involucrarnos en asuntos políticos porque tenemos miedo que nos vinculen a cierto partido político. Yo creo que un poco inevitable en el fondo formar parte o estar en concordancia con pensamientos de algún u otro partido político. Creo que como cristianos no debemos juzgar a quienes son parte de un partido político o a quienes son afines a un partido político. Creo que es necesario incluso también para poder llevar causas en el fondo a propuestas de políticas públicas, etcétera. Entonces también un poco, yo no sé cómo tú ves esa visión también, como de poder ser parte también activa de algún partido político, que muchas veces es criticado en algunos espacios cristianos o prohibidos también, claro, porque nuestra única visión tendría que ser Cristo, y en verdad lo que uno siempre hace en el fondo es siempre llevar el mensaje de Cristo por delante de lo que uno haga quizás siendo profesional. En ese sentido yo creo que también es importante lo que tú mencionabas, que en este diplomado
se va a conocer sobre todas las cosmovisiones. Es importante que si tenemos alguna crítica, que si tenemos alguna visión y queremos en el fondo fundamentarla, lo hagamos desde el conocimiento y no desde la mera crítica, desde la opinión incluso personal, sino que siempre esté bien fundamentada. No sé cuál es tu opinión al respecto, sí, y si quisieras darla también. Sí, no, un temazo, digamos, y también bien controversial, porque efectivamente muchas veces, quizá en el pasado, digamos, había una especie también de condena en alguna oportunidad hacia esta participación más activa de los cristianos en el espacio público, no solo por ejercer algún tipo de liderazgo social, sino también inclusive por participar en algún tipo de candidatura o ser parte de un partido político. Eso era igual, ¿no es cierto?, como a entregar o a ceder en valores, ¿no? Y yo creo que no es tan así necesariamente, no tiene por qué ser así. Los cristianos creo que estamos llamados a incidir en la esfera pública, a contribuir trayendo justicia, sanidad, reconciliación en medio de nuestro contexto nacional y, por qué no decirlo, también internacional a nivel latinoamericano. Y yo creo que los cristianos tenemos ese llamado, tenemos también a Dios de nuestra parte para poder hacerlo. Creo que sí tenemos que ser responsables, ¿eh?, en prepararnos y, como decían, también poder ser íntegros. Ahora, si alguien desea participar en algún partido político, yo creo que es libre de hacerlo, es su conciencia, digamos, delante de Dios, digamos, de distintos partidos políticos, ¿no?, de todo el espectro político. Entonces, yo creo que los cristianos somos libres de poder hacerlo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, tengamos una conciencia pura en el sentido de delante de Dios, de saber que lo que estamos haciendo no es incorrecto, sino sabiendo que tenemos un llamado detrás para poder involucrarnos también en esas áreas. Tenemos un video que vamos a mostrar acerca del tema en que estamos hablando, señor director. Generación con la visión de transformar espiritual y socialmente nuestra nación. Es tiempo de asumir el desafío de preparar a las próximas autoridades públicas del país. Es tiempo de forjar ideas propias y soñar nuestra nación desde una sólida comprensión cristiana y académica. La Escuela de Formación de Gobierno de Reforma Chile asumió el desafío. Por eso forma y capacita en ámbitos de gobierno y asuntos públicos a cristianos con una fuerte vocación de servicio, entregando conocimientos y herramientas desde una visión social cristiana en aspectos como religión y política, gobierno y gestión pública, justicia, liderazgo y comunicación. Para esto cuenta con profesores cristianos con posgrados en las más importantes universidades chilenas y extranjeras. Es el momento de ser la respuesta a las problemáticas sociales. Es ahora que debemos alcanzar nuestro propósito. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Escuela de Formación de Gobierno. Reforma Chile. Es tiempo de levantar una generación. Ahí estábamos viendo la invitación a este gran diplomado. Bueno, tenemos en pantalla las redes sociales, ahí el flyer también de invitación para que puedan ser parte de este diplomado de política y asuntos públicos y como lo estuvimos conversando acá, qué importante es conocer, saber. No crean que por ser cristianos no podemos ser parte de la discusión pública, de la discusión política. De hecho, deberíamos ser parte, deberíamos conocer, querer informarnos, así que muy importante esta oportunidad. Te agradecemos por comentarla, por informarnos sobre esto, porque sé que van a haber varios interesados ahí para postular a este diplomado. Te agradecemos, Ángelo, por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes, encantado, un honor también y una bendición compartir con ustedes en este matinal. Muchas gracias.